Buenos días, estimado público televidente. Le damos la bienvenida a nuestro quinto programa de Enfermería en Acción, auspiciado por la Escuela Profesional de Enfermería de nuestra prestigiosa Universidad Privada San Juan Bautista. El día de hoy le hemos preparado un tema muy importante para ustedes, que es el VIH, la prevención y el tratamiento. Y para el día de hoy contamos con la presencia del magíster Henry Arquíñego Solar, ¿no? que es con quien nos va a hablar sobre este tema. Magíster Arquíñego, bienvenido al programa de Enfermería en Acción. Su saludo, por favor, para nuestro público televidente. Muy buenos días con todos. En primer lugar quisiera manifestarles de que soy enfermero, trabajo en el Hospital Santa María del Socorro de Ica. Para mí es un honor estar acá. Primeramente quisiera agradecer a los organizadores, ¿no? Agradecer a los televidentes que están prestando atención, ¿no? A esta programación que hace esta prestigiosa universidad. Creo que es una forma de llegar a la población y poder por lo menos alcanzarles algunas orientaciones y podamos pues evitar este tipo de enfermedades que son muy peligrosas. Gracias, magíster. Es un gusto contar con usted para tocar este tema. Primeramente, iniciemos con la interrogante, ¿no? ¿Qué es el VIH? Bien, muy posible la población por lo menos ya tiene una idea, pero queremos precisar que el VIH, ¿no? es una enfermedad, ¿no? infecciosa, es una enfermedad que uno lo puede coger en cualquier circunstancia, pero definitivamente hay ciertas precisiones, ¿no? Que las formas de contagio mayormente son pues en un alto porcentaje por relaciones sexuales, pero también tenemos que manifestar de que esta enfermedad definitivamente es mortal, es irreversible, o sea, no se puede curar, solamente se puede controlar. Y lo que queremos incidir pues es de que no lleguemos a eso, ¿no? Y tenemos que informarles que hay muchas formas, ¿no? de evitar este tipo de problemas que lamentablemente pues hoy en día, ¿no? en nuestra sociedad, sobre todo acá en el Perú y en el mundo, ¿no? Ya está considerado por la salud pública como una pandemia. ¿Eso qué significa? De que ha aumentado, ¿no? Muchos casos, demasiados casos. Es por eso que el Organismo Mundial de la Salud lo ha declarado como una pandemia. Entonces, para nosotros, los que trabajamos en salud, sobre todo a nosotros los enfermeros, que somos los educadores en la población, nos preocupa esta situación y es una forma de llegar para que la población asuma también, ¿no? su responsabilidad y evite pues tener este tipo de problemas que definitivamente no solamente perjudica a la persona, sino a la familia, ¿no? y a la población. Muy interesante, licenciado, lo que nos está manifestando. Ahora yo quisiera que usted le diga a nuestro público televidente, ¿no? claramente, ¿cómo se transmite esa enfermedad? ¿Cuáles son las formas de transmisión? Bien, de acuerdo a los estudios hechos, ¿no? tenemos tres formas. Como dije al inicio, en mayor cantidad o en mayor porcentaje, casi en el 98%, es por relaciones sexuales, ¿no? Entonces, un pequeño porcentaje también es por el problema del contacto con la sangre, ¿no? En algunos casos a veces, ¿no? cuando comparten jeringas, cuando se pueden, ¿no? contaminar de alguna forma con la sangre. Y la otra también es pues, ¿no? vía placentaria, o sea, por intermedio de la mamá. En este caso puede ser en la gestación, puede ser en el parto, en la lactancia, pero es en mínimo porcentaje. Es por eso que nos permitimos a decir de que sí es bastante prevenible, porque no es el mayor porcentaje es por relaciones sexuales. Muy bien, licenciado. Y que nosotros quisiéramos saber cómo uno puede identificar o tener señales, ¿no? de que uno puede estar infectado con esta enfermedad. ¿Cuáles son esos síntomas que debe de tener en cuenta la población? Bien, como toda enfermedad tiene pues su sintomatología característico, ¿no? En esta enfermedad definitivamente hay una serie de sintomatologías
lógicamente que no es en todos igual, pero en su mayoría de los casos, ¿no? Genéricamente siempre ese paciente tiene pues dolores articulares, en algunos casos hay fiebre, ¿no? También siente la persona pues agotamiento, ¿no? Por otro lado, tiene escalofríos y cuando va, ¿no?, agravándose más, ya empieza pues a salirle los sarpullidos en el cuerpo y unas heridas o laceraciones a nivel de los labios y marcadamente también pues baja de peso. Entonces ya a las finales ya es bastante característico esta enfermedad. Interesante, interesante. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros si sospechamos que tenemos el VIH? ¿Cuáles son esas recomendaciones? ¿Qué debemos de hacer? Bien, en primer lugar hay que acudir a un establecimiento de salud para por lo menos pues llegar a saber definitivamente si tenemos esta enfermedad, porque tenemos que entender de que cuando hablamos de sintomatología, las que hemos mencionado puede darse también en algunas otras enfermedades. Entonces, primeramente tenemos que saber definitivamente si tenemos la enfermedad y siempre asumiendo con responsabilidad, ¿no? Asumiendo la enfermedad, porque si nosotros vamos a evitar o por lo menos no vamos a enfrentar lo que tenemos, entonces vamos a tener problemas. Entonces es necesario definitivamente acudir al establecimiento para poder, ¿no?, saber pues si verdaderamente tenemos este problema. ¿Por qué? Porque en el establecimiento le vamos a tomar una muestra de sangre, ¿no?, que se llama el test de ELISA. Y en esta muestra, pues en el laboratorio nos van a decir si tenemos o no tenemos la enfermedad. O sea, lo correcto es de todas maneras no solamente acudir, sino esperar el resultado. Como repito, hay que asumirla, no podemos evadir, ¿no? Y esto es importante, porque lo correcto también es, pues si ya me tocó a mí, entonces por lo menos tengo que evitar pues contagiar a otras personas. Se supone que a las personas que más queremos, con quien vivimos, y no sería justo que ellos también estén en este problema. A eso me refiero cuando no manifestamos que hay que asumir la enfermedad. Una vez que uno tiene la enfermedad, entonces al inicio les dije que era controlable, entonces tendríamos que irnos ya a esa fase pues de hacer ese control. Interesante. Si usted, público televidente, le interesa ese tema, nos puede llamar al 976-453406 y puede compartirnos su interrogante, y aquí el licenciado pues les puede absolver todas esas interrogantes que ustedes tienen. Licenciado, continuando, ¿no?, con esta entrevista, nosotros quisiéramos saber que nos diga cuál es el tratamiento que se utiliza para esta enfermedad. Bien, a un inicio manifesté pues de que era una enfermedad que no tenía un tratamiento. Me refería a que no se puede curar como una gripe, por decir, ¿no? Una gripe, haces un tratamiento de 3 o 5 días y desapareció esa gripe. Pero en este caso no, porque es una enfermedad crónica, siempre va a estar. Pero también manifesté que era controlable. ¿Qué significa eso? De que cuando uno se somete a un tratamiento, entonces van a utilizar unos medicamentos que se llaman retrovirales. Y esos medicamentos, ¿qué función cumple? ¿No? De evitar que avance la infección, ¿no? Para entendernos, ¿no?, el VIH pues es una infección que definitivamente va a disminuir, va a eliminar nuestras defensas. Nosotros en nuestro sistema inmunológico tenemos organizado como un cuartel de defensores. Entonces tenemos unas células que se llaman CD4 y ese es el que nos defiende de todas las infecciones. Y este VIH es el que empieza a eliminar eso. Entonces cuando ya disminuyen nuestras defensas, cualquier enfermedad oportunista que está esperando nos puede coger. Entonces justamente esos retrovirales se encargan de eso, ¿no?, de disminuir, eliminar a ellos para que la infección pues no avance y nuestras defensas por lo menos se mantengan,
¿no?, en un nivel que nos pueden proteger. Entonces, esa función cumple los retrovirales. Por eso se dice que es controlable. Y si nosotros hacemos, ¿no?, ese tratamiento como corresponde, podemos, ¿no?, vivir sin ningún problema, ¿no?, hasta pues muchos años sin inconvenientes, previo un control médico estricto y cumplimiento de todo lo que se prescribe en ese tratamiento. Entonces, en conclusión de casos, ¿no?, les decía, si yo tengo la enfermedad y yo asumo mi responsabilidad, hago un control, entonces estoy solucionando un problema y mucho más ya no voy a contagiar porque me están controlando, y eso es lo más importante. Entonces, a eso nos referimos cuando es controlable. Interesante, interesante saber que esta enfermedad del VIH pues tiene un tratamiento, ¿no? Y que con una buena alimentación, su tratamiento, una buena calidad de vida, la persona pues puede, ¿no?, vivir tranquilamente, ¿no?, alargar sus tiempos de vida. Antiguamente pues pensábamos que porque teníamos el VIH ya lo relacionábamos con la muerte, con la parte final, y en la cual eso ya se ha ido despejando y está demostrado. Y licenciado, ¿cómo se previene esta enfermedad? ¿Cómo se previene? Bien, acotando lo que usted manifiesta, es definitivamente también pues elemental, necesario, aparte de hacer nuestros tratamientos que manifesté con los retrovirales, es lógico que hay que vivir pues una vida tranquila, hay que alimentarse bien, ¿no? Y no solamente con esta enfermedad, con cualquier otra enfermedad, tenemos que entender que la alimentación es lo básico para todo, ¿no? Y si nosotros hacemos una alimentación como corresponde, entonces vamos a tener mejor oportunidad de defensa. Aparte de eso, ya vivir una vida ordenada, pues, ¿no? Porque si uno de joven, ¿no?, sale en cualquier momento, ¿no?, se afronta cualquier situación sin inconvenientes, pero en este caso ya no. Entonces hay que llevar una vida ordenada, ¿no? Hay que hacer actividad física moderada, hay que alimentarse bien, hay que abrigarse, hay que protegerse. Entonces todo ello va a favorecer a que nosotros por lo menos prolonguemos mucho más tiempo pues de vida, ¿no? Y esto es importante. Al respecto a su pregunta, definitivamente pues, como dije, es prevenible. Me refería a decir pues de que uno, para empezar, ¿no?, tenemos que evitar pues todas las relaciones sexuales de riesgo. ¿A qué me refiero cuando digo a riesgo? Es pues unas relaciones sexuales que no sea pues con tu esposa, con tu pareja, ¿no?, con personas que muchas veces, a veces hasta desconocidas. Entonces, eso es de alto riesgo. Entonces hay que evitarlas eso. Por otro lado, si bueno, ¿no?, como todo joven muchas veces, a veces son tan arriesgados, entonces hay que usar pues un preservativo. Y cuando usamos un preservativo también hay que ver sus condiciones de ese preservativo, que tiene que estar bien, ¿no?, en buenas condiciones, su calidad, su resistencia, que esté pues, ¿no?, sin vencimiento. Y por otro lado también hay que saber usar, ¿no? Son cosas determinantes, o sea, no solamente agarrar y utilizar un preservativo sin ver todos esos factores. Por otro lado, siempre también pues hay que ir a un control médico. Nuestra población, nosotros los de salud, con la experiencia que tenemos, ¿no?, hemos visto y se ha demostrado pues que en nuestro país, en nuestro medio, una persona asiste a un hospital solamente cuando está enfermo, cual no es correcto. Lo correcto sería que también acudan cuando estén sanos a un control, para una evaluación, justamente para anticiparnos a que ya tengamos algún problema de salud. Entonces, en este sentido, con mucho más razón, ¿no? Entonces, si yo sé conscientemente que en algunas oportunidades he tenido algunas relaciones de riesgo, entonces con mucho más razón voy a hacerme una evaluación. Porque hoy en día en todos los hospitales del país, ¿no?, existen, ¿no?, estos programas que gratuitamente se hacen los controles, ¿no?
te hacen las evaluaciones. Entonces, con eso ya uno, pues por lo menos, ¿no?, se anticipa. Y ustedes saben que toda enfermedad, si ya llegamos, pues cuando está bastante avanzado, es más difícil recuperar o llegar pues a controlar o hacer un tratamiento. Entonces, en este caso, ¿no?, en resumen, evitar las relaciones de riesgo, utilizar preservativos, hacer un control médico y en lo posible evitar pues el compartir jeringas, el tener pues contacto con sangre de cualquier forma, ¿no? Y con eso por lo menos estamos evitando bastante y estamos también pues salvaguardando nuestra vida y la vida de nuestra familia y de nuestra sociedad, porque no todos tienen derecho pues a la salud y eso es lo que queremos y eso buscamos. Y con la colaboración de la población, de todos ustedes, creo que vamos a lograr pues mantener por lo menos la buena salud de nuestra población. Interesante, licenciado Arquiñego, ¿no? Es importante que la población conozca, sepa cuáles son nuestras medidas de prevención, cómo podemos prevenir y especialmente pues tomar de nuestra propia parte, ¿no?, el decidir y en el momento pues que yo veo que no es seguro decir un no, un alto aquí. A veces tenemos pues, en nuestra edad de juventud, los adolescentes, los jóvenes a veces no vemos o nos percatamos a veces de los momentos de peligros en que nuestra decisión debe de ser un no. Entonces, para estos tipos de estos casos, si uno inicia una relación sexual y sabemos que no ha sido lo segura, siempre tenemos que estar acudiendo a nuestro establecimiento de salud y tener un control médico, un chequeo médico, ¿no? Y especialmente lo principal es que tenemos que promover que en las relaciones sexuales no seguras hay que decir un no. Es lo que se tiene que promover. Muy interesante lo que usted nos ha compartido, lo ha compartido a la población. Y hay algo también muy importante que todavía no lo hemos tocado, que muchas veces la parte emocional del paciente, ¿no? Cuando se enteran, ¿no?, que tienen esta enfermedad, que la han concebido, a veces hay pacientes que rechazan automáticamente, se aíslan, rechazan el tratamiento, no lo aceptan, no lo asimilan. Entonces acá cumple un rol muy importante la parte del psicólogo, ¿no?, el psiquiatra, la salud mental. ¿Qué nos puede usted decir sobre estos casos? Mire, es muy cierto y es un tema elemental importante esto de la cuestión psicológica de la persona. Pero nosotros los de salud siempre tratamos de informar a la población de que hoy en día todo se puede solucionar, pero con voluntad y participación del paciente. Justamente también quisiera precisar, cuando hablamos del VIH, como les dije a un inicio, la persona, ¿no?, ya se siente a morir, la persona se siente pues ya como si fuera el final. Eso no es así. Por eso les dije de que todavía uno puede controlar y seguir viviendo bien. ¿Por qué? Porque la última fase, ¿no?, del VIH recién viene el conocido pues el SIDA, ¿no? Es como decir ya la última fase. Pero uno puede evitar llegar a esa última fase, ¿no?, haciendo el control con los retrovirales. Pero si uno se descuida, no lo hace, entonces mucho más antes va a llegar pues a esa última fase y lamentablemente si llegamos ya a la última fase, que es el SIDA, pues ya uno prácticamente va a morir. ¿Por qué? Porque en esa fase ya estamos sin defensas y cualquier enfermedad nos va a atacar, sobre todo que siempre está a la espera, en este caso por decir la tuberculosis, ¿no? Es una enfermedad que en la mayoría de los casos a las personas que tienen SIDA les dan y definitivamente pues ya destruye nuestro organismo y uno va a llegar a morir. Entonces lo correcto es pues actuar en su momento, en su oportunidad, y definitivamente podemos nosotros pues reforzar lo psicológico, porque con conocimiento ya uno puede actuar de la mejor forma. Justamente
usted manifestaba de que hay mucha gente pues que se alborota, inmediatamente ya se siente a morir y empieza incluso, ¿no?, desmedidamente incluso a contagiar, y eso no es correcto. Lo psicológico determinantemente depende de uno, porque uno lo maneja. Con conocimiento ya pues hay que actuar de la mejor forma. Por eso les decía a un inicio, asumir la responsabilidad, porque ya pues ya me tocó, ya la tengo, no hay otra forma. Entonces ya tengo que pensar en vivir más tiempo, ¿no?, y en cuidar pues a mi familia, ¿no?, a mis hijos, mi esposa, mis otros familiares, incluso pues, ¿no?, lo de la sociedad. Incluso más bien tenemos que ser efecto multiplicador, ¿no?, para decir pues ustedes no cometan ya este error, eviten estos problemas, porque esto es un problema pues común de salud pública. Y esto no es pues solamente acá, esto es a nivel de todo el mundo. Existen, ¿no?, enfermos en todos los lugares del mundo y muchos de ellos lo están asumiendo. Incluso les comento, porque yo trabajo en un hospital, hay personas que están con el VIH, están con tratamiento con los retrovirales e incluso vienen a los hospitales a conversar con los casos nuevos, a decirle yo tengo el VIH y estoy bien, ¿no?, incluso estoy trabajando, ¿no?, porque esto no se contagia con un abrazo, no se contagia pues con encontrarte y conversar con la persona. Entonces no hay problema, no hay cuidado, ¿no? Tampoco lo podemos mirar a una persona con VIH como algo pues que nos va a contaminar, no es así. Entonces todo esto es determinante, importante. Entonces ellos justamente están yendo a los hospitales y están conversando con todos los casos nuevos, contándoles sus experiencias, contándoles lo que ha pasado y manifestándoles de que está mucho a tiempo para poder controlar y seguir pues haciendo sus cosas y seguir viviendo, y lógicamente asumiendo su responsabilidad, porque muchos son padres, ¿no?, y creo que tienen deberes con sus hijos, que hay que educarlos, que hay que velar por ellos. Entonces con un tratamiento de control, entonces no vamos a tener inconvenientes y así vamos a seguir, ¿no?, avanzando y fortaleciendo psicológicamente, porque es determinante. Ustedes tienen que entender de que al paciente no lo cura solamente el tratamiento, sino también pues lo psicológico, que es lo determinante. Entonces creo que esto está quedando bastante claro. Interesante, Magíster. Es importante también que el entorno y la familia, cuando tenga un familiar con este caso, con esta enfermedad, pues le brindemos todo el apoyo y toda la ayuda, ¿no? Decirle no a la discriminación, porque eso era algo que se veía antes, al paciente lo aislaban. Entonces en vez de ayudarle, como se puede decir, se hundía más en la enfermedad, el paciente se deprimía, no aceptaba el tratamiento, entonces rápidamente pues pasaba de una enfermedad que tenía de un VIH, pasaba, ¿no?, hasta desarrollarse con el SIDA, y eso es ya pues la fase terminal y donde el paciente se iba. Es importante que los familiares se involucren también en este tema, se eduquen, sepan cuáles son las medidas de prevención, que hablar de VIH ya no es como antes hablar de la muerte, porque está la oportunidad de la vida con un buen tratamiento, un estilo de vida saludable, una buena alimentación y especialmente la parte afectiva. Eso ayuda mucho al paciente en su inmunidad mismo, no recibir el afecto, el cariño y la atención de sus familiares y no discriminarlos ni aislarlos. Magíster, para poder concluir este interesante tema, nosotros quisiéramos que usted nos dé sus recomendaciones claras, precisas, un mensaje claro a la población. Bien, mire, la magíster ha tocado un tema importante. El familiar, creo, cumple un rol determinante y nosotros siempre tenemos que partir por un principio, ¿no? Como familia tenemos que ayudar al quien más necesita, y en este caso una persona que se le detecte un VIH, para empezar, todos sus amigos, todo el mundo se va a retirar de él.
Entonces los únicos que siempre vamos a estar somos los familiares. Y tenemos que saber de que él no nos va a contagiar, ¿no? Porque nunca vamos a tener relaciones sexuales con él, ¿no? Es imposible, entonces es lógico. Por otra forma, no va a haber, con los cuidados de su sangre, de cosas, pero por lo menos hay que darle cariño, afecto, estimación, hay que darle prioridad en su atención, hay que conversar diariamente con él, hay que darle a sentir que nosotros, ¿no?, lo queremos y estamos con él en todo momento para salir del problema. Y eso es claro. El familiar no puede dejar de lado, menos discriminar. Es cierto que anteriormente, ¿no?, años atrás, hasta los tuberculosos lo llevaban pues a un lugar alejado. Hasta en los hospitales existían ambientes aislados. Eso quedó en la historia. ¿Por qué? Porque más daño se le hacía, porque no era justo, pues, ¿no?, separarlo a un lado. Entonces hay que asumir esa responsabilidad. Lógicamente siempre individualizándole sus cosas, porque hoy en día para todos ahora se individualiza sus cosas personales, ¿no? Nadie en casa comparte cepillos, no comparte nada, así no haya enfermos. Igual situación con él, ¿no? Entonces tendrá sus cosas personales y nosotros lo nuestro, pero jamás debemos de hacerle sentir, ¿no?, que está enfermo y que nosotros nos alejamos de él, todo lo contrario, ¿no? Por eso les decía que siempre el familiar está para ayudar a quien más necesita, y esto es así, papá, mamá, quien fuera, siempre apoya a quien más necesita, y en este caso esa persona necesita mucho de nosotros, ¿no? Y incluso así no sea nuestro familiar, hasta nuestros vecinos, si vemos en una situación así, hay que mostrarle que nos interesa, nos preocupa, es una persona importante, y que necesariamente estamos con él en cualquier momento que nos necesite. Gracias, licenciado Arquíñigo. Interesante. Entonces, ya sabemos, estimados televidentes, el VIH se puede prevenir y si lo adquirimos tiene tratamiento. Acudamos de inmediato a nuestro establecimiento de salud, a hacernos nuestros chequeos y pues utilicemos las palabras claves, ¿no? En el momento de riesgo, preferible decir un no. Y si tomo mi decisión, entonces preferible pues prevenir, ¿no? Usar sus métodos anticonceptivos y prevenirlos. Entonces, Magíster Arquíñigo, muy agradecido de tenerlo el día de hoy aquí con nosotros en nuestro set, tratar este interesante tema que a veces por la situación en la que hemos estado viviendo nos hemos abocado mucho a lo que es a la declaratoria de emergencia, al COVID, y a veces olvidamos de seguir difundiendo, de seguir educando sobre lo que es esta enfermedad, el VIH, ¿no? Y que en nuestra región sí tenemos casos, incidimos con las estadísticas sobre esta enfermedad. Entonces, gracias, Magíster, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, estimados televidentes, ¿no? Nos encontramos en nuestro próximo programa, aquí por Canal 35 IKTV, en nuestro programa de consultorios de enfermerías en acción. Muchas gracias, hasta la próxima.